Les voy a hablar acerca de desviaciones de frecuencia. ¿Quién les habla? Richard Pacheco. Como una pequeña definición, se dice que existen variaciones de frecuencia o desviaciones de frecuencia en un sistema eléctrico de corriente alterna cuando se produce una alteración del equilibrio entre carga y generación. La frecuencia en un sistema eléctrico de corriente alterna está directamente relacionado con la velocidad de giro, es decir, con el número de revoluciones por minuto de los alternadores. Dado que la frecuencia es común en toda la red, todos los generadores conectados a ella girarán de manera síncrona a la misma velocidad angular. Entonces, la frecuencia depende del equilibrio entre carga y capacidad de la generación disponible. Como podemos ver en la gráfica, tenemos la onda fundamental, en la cual pues dentro del recuadro gris oscuro, entonces tenemos las pequeñas desviaciones de frecuencia. Bueno, estas variaciones de frecuencia están dentro de los límites de más o menos el 2.5% de la frecuencia fundamental. Siguiendo. Causas. Una de las causas ocurre, la primera causa es si un generador deja de estar sincronizado con el sistema. De esta manera pues va a causar una inconsistencia que se manifiesta en forma de variación. La carga es inferior a la de generación. En este caso, la frecuencia aumenta. El equilibrio se restablece mediante un proceso análogo al anterior, actuando sobre los sistemas de regulación de los alternadores para disminuir su capacidad de generación. También puede hacer que los motores se calienten con el tiempo y provocar una avería gradual del motor. La otra causa es un incremento brusco de la carga, hará que los alternadores pierdan algo de velocidad. En tales casos, los sistemas de regulación de los alternadores detectan esas variaciones de velocidad y suministran energía mecánica adicional a las turbinas. Así el incremento de carga se reparte entre todos los generadores conectados a la red y se alcanza nuevamente el equilibrio entre carga y generación. Sobretensiones. Bueno, las sobretensiones se pueden dar de tipo maniobra o de tipo atmosférico. Las de tipo de maniobra puede ser por el cierre o apertura de seccionadores o interruptores de potencia. Y las de tipo atmosférica pues por descargas como el rayo. Disparo de barras o líneas de interconexión importante, y la otra es una programación deficiente, pues que esta la hacen en los centros de mando y control y que no las hacen adecuadamente. Siguiente. En las plantas de generación existen ciertos protocolos en el modelamiento de la banda muerta y el estatismo para analizar pues el comportamiento de estos generadores y así determinar la calidad del servicio. Para la medición del estatismo y la banda muerta en unidades de generación síncrona, considerando a la planta de generación eléctrica como el lugar eficiente y productivo del sistema de potencia. Estas análisis se recaen directamente en la máquina rotativa de compensación síncrona, la cual pues más adelante vamos a profundizar en cerca de estos dos modelamientos. Siguiendo con las siglas y definición. Entonces, donde RPF es la regulación primaria de frecuencia y se conoce como regulación primaria de frecuencia a la regulación rápida pues de esta, con un tiempo de respuesta inferior a 30 segundos, destinada a equilibrar instantáneamente la generación con la demanda.
con el mínimo de desviación en la frecuencia. Esta regulación se realiza a través de equipos instalados en las máquinas que permiten modificar en forma automática su producción. La frecuencia real del sistema, F, que va a ser la frecuencia de operación del sistema, Fs y Fi van a ser la frecuencia superior y la frecuencia inferior, que más adelante se las voy a mencionar para el cálculo de la banda muerta. La P, que es la potencia generada a la frecuencia de operación, F de referencia, que va a ser la frecuencia de referencia del sistema, que va a ser pues la misma de la frecuencia real del sistema. P de referencia es potencia generada a la frecuencia de referencia. El T rate, que es la potencia nominal de la turbina. R, que es el estatismo, que más adelante les voy a hablar acerca de él. El T D, que es el tiempo de establecimiento. BM, que es la banda muerta, y TS, que es el tiempo de sostenimiento. Bueno, existen ciertas condiciones establecidas, y para esta pues las encontré en la referencia E1. Encontré pues estos valores típicos para el estatismo y la banda muerta, de donde para el estatismo tenemos que un rango entre el 4% y el 7%. El tiempo de establecimiento, como los mencioné anteriormente, menor a 30 segundos para máquinas térmicas y 60 segundos para las máquinas hidráulicas. La banda muerta más o menos es un 0,05%, y el tiempo de sostenimiento es mayor a 2 minutos. Bueno, aquí les voy a mencionar ahorita lo de banda muerta y lo de estatismo. Entonces, la banda muerta es la banda de variación de frecuencia alrededor de la frecuencia de referencia o de operación, que no produce cambios en la potencia mecánica de la unidad. Entonces, la banda muerta entonces es el ancho de banda determinada por una frecuencia superior y una frecuencia inferior, tomada en una ocurrencia donde la potencia del sistema se mantiene constante, o sea, es decir, donde las variaciones pues son prácticamente despreciables de potencia, y se va a calcular banda muerta va a ser la frecuencia superior menos la frecuencia inferior, y ahí obtenemos este dato. Este es el estatismo. Me comí el título. Bueno, ¿qué es el estatismo? El estatismo es la respuesta operativa del generador que surge como efecto de variaciones de carga conectadas o desconectadas en los bornes del generador, que pueden ser medido entre una condición de plena carga y de vacío, normalmente en un bucle abierto, o sea, sin dispositivos de regulación. Entonces ocurre que a más carga conectada, los parámetros de generación de frecuencia y voltaje tienden a caer, pero al contrario, al desconectar la carga, los parámetros de generación tienden a aumentar. Si no queremos que nuestro generador colapse y que nuestras cargas que se alimentan de ella no se averíen, se requieren de elementos de regulación automáticos, tanto de voltaje como de frecuencia, que realimenten y controlen estas variaciones para sostener los parámetros de generación pues en los valores de calidad. También el estatismo de un generador síncrono puede ser determinado como estatismo de frecuencia, y va a ser igual al estatismo de tensión. Entonces se va a determinar mediante estas dos ecuaciones, podemos obtener el estatismo. Siguiendo, entonces aquí para la selección del AVR y el RAF, entonces esto por sus siglas en inglés, donde el AVR es el regulador
de automático de voltaje o tensión, y el RAS es el regulador automático de frecuencia. Entonces, la función básica de un regulador automático de tensión es la de alimentar al circuito de excitación de tal manera de mantener constante la tensión de salida del generador dentro de los ciertos rangos pues, de frecuencia y carga. En función del estatismo, para unidades de generación síncrona hay una serie de parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar estos dispositivos, el cual pues el arranque es el arranque en frío, en donde el regulador automático de voltaje en el momento de arranque de la máquina deberá excitarla a partir de las pequeñas tensiones generadas por el magnetismo remanente con frecuencias inferiores a la nominal y demás variables debido a la aceleración del motor impulsor. Como segunda condición pues tenemos la tensión de medición. El regulador automático de voltaje debe poder censar tensiones flotantes y bifásicas, protecciones por baja frecuencia. Entonces, esta es para evitar daños por sobreexcitación en los bobinados y diodos rotativos en los momentos de arranque o parada o falla del motor impulsor. Se debe mantener baja la tensión de salida mientras la frecuencia esté por debajo del valor nominal. Protección por baja frecuencia. Esta se utiliza para evitar daños por sobreexcitación. Compensación de frecuencia, ¿sí? Compensación de frecuencia, voltaje frecuencia. Bueno, en el caso de una sobrecarga transitoria que le haga perder velocidad al motor impulsor más allá de un límite seteado o configurado, este deberá disminuir la tensión de salida proporcional a la pérdida de velocidad. Así, de este modo se disminuye la potencia generada, tanto dando la posibilidad al motor impulsor de recuperarse más rápidamente. Esto le permite pues al generador soportar impactos de cargas mayores. Límites de corriente. Entonces permite parametrizar al regulador automático de voltaje con distintas potencias de generadores, protegiendo de esta manera bobinados, semiconductores, y limitando la potencia reactiva que este puede generar cuando trabaja en paralelo. La otra es parada por sobreexcitación. En caso de producirse una elevación de la tensión de excitación por un tiempo prolongado, se debe desexcitar la máquina. Este tiempo es inversamente proporcional al valor de la sobretensión, y para resetear o configurar la falla se debe parar pues, por completo el generador y arrancarlo nuevamente. Esta función pues debe tener la posibilidad de desactivarse, ya que no es posible usarla en máquinas que trabajan en paralelo, ya que la desexcitación de una de ellas causaría el colapso de todo el sistema. Y por último, el ajuste remoto, que permite al operador igualar las tensiones en el momento de sincronización para la entrada en paralelo con otras máquinas, y efectuando permite modificar la potencia reactiva que aporta al sistema. Siguiendo, con código de operaciones. Todas las plantas y unidades de generación despachadas centralmente están en la obligación de prestar el servicio de regulación primaria de frecuencia, donde pues nos estipula unos códigos de operación que deben asumir
asumir estas plantas o unidades de generación, como lo es el artículo 20, el artículo 50, el artículo 60 y el artículo 70. Donde el artículo 20 pues nos hablan de todas las obligaciones pues que debe tener las plantas o unidades de generación, y que deben cumplir los servicios de calidad. El artículo 50, que son las evaluaciones del servicio de regulación primaria y de frecuencia. Entonces con base en la información que se obtenga del Centro Nacional de Despacho, de la operación de las plantas o unidades del Sistema Interconectado Nacional, o de las pruebas de campo que se efectúen a las mismas, pues el Centro Nacional de Despacho determinará la prestación efectiva del servicio de regulación primaria de frecuencia a más tardar un mes después de la entrada en vigencia de la presente resolución, que es pues la CREC 025 de 1995. No quiere decir que en ese año se creó, pero esa se ha ido actualizando. La última de donde saqué esta información es del 2018. Entonces, el Consejo Nacional de Despacho informa al Consejo Nacional de Operación el mecanismo que utilizará para determinar la prestación efectiva o no del servicio de regulación primaria de frecuencia por parte de los agentes generadores. El artículo 60, que nos habla de las reconciliaciones por la no prestación del servicio de regulación primaria. Bueno, este artículo más adelante se va a hacer unos cálculos que se deben hacer pues mediante una fórmula para ver la reconciliación por la no prestación del servicio. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 60? Que en un mes después de informado el Consejo Nacional de Operación sobre el mecanismo que utilizará el Consejo Nacional de Despacho para determinar la prestación efectiva o no del servicio de regulación primaria de frecuencia, las plantas y unidades de generación que no estén prestando efectivamente el servicio de regulación primaria, según lo establecido en la presente norma, serán sujetos pues de reconciliación por cada día de incumplimiento, de acuerdo al siguiente pues esquema de reconciliación que más adelante les voy a hablar. Bueno, donde aquí se habló mucho de regulación primaria de frecuencia. Bueno, esta regulación es la variación inmediata de la potencia entregada por el generador como respuesta a cambios de frecuencia en el sistema. Los tiempos de respuesta están entre el 0 y 10 segundos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es la primera acción de control realizada automáticamente por las unidades de generación para atender el desbalance entre carga y generación por cada generador síncrono. Siguiendo. Bueno, aquí les voy a hablar sobre el artículo 60. Aquí les hablaba sobre la fórmula que les mencionaba anteriormente para la reconciliación, en donde REC significa reconciliación por la no prestación del servicio de regulación primaria. PER es precio de reconciliación según lo establecido en el reglamento vigente. GRI, que es la generación real en la hora I, y RP es el porcentaje de reserva para regulación primaria de frecuencia y con respecto a su generación programada. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la Central Nacional de Despacho o
el sistema interconectado nacional informa al Consejo de Operación Nacional sobre las posibles causas. Entonces, cada vez que el Consejo Nacional de Despacho detecte que una planta o unidad de generación está incumpliendo con el servicio de regulación primaria de frecuencia, este informará sobre el hecho al administrador del sistema de intercambios comerciales, ASIC por sus siglas, y a la gente que esté incumpliendo esta norma, y realizará una nueva evaluación del despacho de la planta o las unidades de generación, y pues esta va a tomar sus correspondientes medidas. Aquí tenemos, bueno, el código de el código de operación, la CREC 025-1995. Bueno, el Centro Nacional de Despacho especifica los rangos entre los cuales cada generador debe ajustar sus relés de frecuencia de acuerdo con los estudios de análisis de seguridad. En términos generales podemos hablar que los fabricantes de turbinas para plantas térmicas no recomiendan operarlas a baja frecuencia para no deteriorar su vida útil. Sin embargo, en el Sistema Interconectado Nacional se consideran las siguientes dos normas. Estas dos que le estoy señalando aquí, entonces, en las cuales nos dice que las unidades térmicas no pueden operar por debajo de 57.5 Hz en un tiempo superior a 48 segundos durante su vida útil. Y la segunda nos dice que las unidades térmicas pueden trabajar con frecuencias de 58.5 hasta 30 minutos durante su vida útil. Y aquí pues se hacen otros ajustes para la desconexión de carga por baja frecuencia implementado en el sistema interconectado nacional. Las unidades de generación pues deben cumplir los siguientes requisitos que vemos aquí para ajustar los relés de baja frecuencia. La primera condición que nos establece es que no debe tener disparo instantáneo por frecuencia igual o superior a 57.5 Hz. La otra dice que en el rango de 57.5 a 58.5 se debe ajustar un disparo con una temporización mínima de 15 segundos. Para frecuencias de 58 y menores de 62, no pueden, no deben, de las 52 no deben ajustarse disparos de la unidad. Dice que para frecuencias superiores a 62 Hz y menores de 63 Hz pueden ajustarse el disparo por sobrevelocidad con una temporización mínima de 15 segundos. Para frecuencias de 63 Hz puede ajustarse el disparo instantáneo de la unidad para protección por sobrevelocidad. Y la última entonces nos habla que las plantas solares fotovoltaicas y eólicas conectadas al sistema de transmisión nacional o al sistema de transmisión regional deben operar normalmente para un rango de frecuencia entre el 57.5 y 63 Hz. Siguiendo, bueno, las posibles soluciones pues que tenemos es que para lidiar con las variaciones de frecuencia es necesario verificar todas las fuentes de energía, y después de evaluar estas es importante hacer las reparaciones o reconexiones pues necesarias, y si es necesario reemplazarlas. También puede ser necesario mover cargas sensibles para manejar este problema
de energía común. Entonces, otra solución es que nos da que cualquier descenso de frecuencia es causado por exceso de cargas, y ante esta situación es necesario la utilización de relés de mínima frecuencia con el objeto de realizar un deslastre de cargas y equilibrar la generación con el con el consumo, evitando de esta manera un mayor colapso del sistema. Cuando la frecuencia recupera su valor nominal, se realiza una reposición de la carga que ha sido deslastrada. Esta operación de reposición se lleva a cabo por medio de relés de máxima frecuencia, y de esta manera se cumple la norma técnica de seguridad tanto para equipos como para usuarios en calidad de servicio. Donde si se preguntarán qué es deslastre, el deslastre es la desconexión deliberada de ciertas cargas de un sistema eléctrico, de forma manual o automática, como consecuencia de condiciones anormales de funcionamiento, para preservar la integridad de dicho sistema y minimizar la interrupción masiva del servicio de los consumidores. Bueno, aquí tenemos como conclusiones un momento, por favor. Bueno, entonces los sistemas interrumpidos de alimentación pues son equipos cada vez más utilizados por los usuarios de equipos domésticos, especialmente si trabajamos en casa. Si nuestro equipo es especialmente caro, o simplemente si sabemos que el suministro eléctrico que tenemos es bastante deficiente. Entonces, ¿por qué les hablo de estos sistemas interrumpidos de alimentación? Por lo que son unidades que van a variar el rango de las intensidades, y de esta manera pues la frecuencia y el voltaje pues están ligados. Otra conclusión que es que los estamentos de carácter nacional e internacional, que son veedores de la buena prestación del servicio eléctrico, han establecido a través de diferentes estudios límites que reducen la posibilidad de desviación de frecuencia mediante equipos como variadores de frecuencia VFD, o un sistema de alimentación interrumpida UPS, que también pues es conocido como el SAI, para garantizar un buen servicio al usuario final, o sea, al cliente. Bueno, entonces en conclusión, en este trabajo lo que se hizo fue más que todo pues guiarnos por la norma, con el fin pues de sintetizar los requerimientos técnicos y la norma técnica que se deben ser aplicadas, con el propósito de realizar un adecuado monitoreo y posterior análisis de las desviaciones de frecuencia en las centrales de generación, y de esta manera evitar fallos en los equipos y su vida. Bueno, aquí se me va. Bueno, aquí la demora es que quería mostrarles algunos tipos de sistemas de alimentación interrumpida, el cual pues la función de estos pues es proporcionar la alimentación, una alimentación necesaria a los dispositivos en un momento de que se presente una falla, de los cuales pues almacenan, estos contienen unas baterías en su interior, las cuales pues almacenan por un corto tiempo, como en el caso de un monitor que esté pues conectado a pues lo que hace es que
para poder guardar, entonces da un pequeño tiempo, ¿sí? Bueno, eso fue todo de las bibliografías donde se tuvo toda la información, y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.